Cuando nos preparábamos para este programa, a Andrew y a mí se nos ocurrieron por separado diferentes noticias sobre el comercio con América Latina como nuestras noticias más importantes de la semana. No creo que haya ocurrido nunca antes que esa fuera la noticia dominante. Así que pensé que podríamos hablar de las dos juntas. Mi primera noticia trata de la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Así que después de 25 años, un cuarto de siglo de conversaciones, la Unión Europea ha llegado por fin a un acuerdo comercial con el bloque comercial latinoamericano, Mercosur. Lo que realmente ha impulsado, creo que mi interés en esta historia son unos comentarios que el redactor jefe de la revista Trompeta, Gerald Flurry, hizo allá por 2009. Y en aquel entonces dijo que esto iba a afectar a su vida de forma dramática, que este era un acuerdo que realmente teníamos que observar. Quiero decir, hay tantas historias en las que los líderes de la UE se sientan y acuerdan cosas, pero vale la pena prestar atención a esta. Así que Mercosur es un bloque comercial latinoamericano. Está formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y creo que Venezuela era miembro. Están expulsados o suspendidos. También hay un montón de estados asociados. Pero creará una zona de libre comercio con más de 700 millones de personas. Es un gran negocio, especialmente para Alemania, porque Alemania es este gigante de la industria manufacturera. Y ese gigante gira realmente en torno a conseguir materias primas baratas y convertirlas en productos de alta calidad. Y han estado en verdaderos problemas en los últimos años porque solían obtener una gran cantidad de esa materia prima barata de Rusia, y la guerra de Ucrania realmente ha puesto un obstáculo en términos de hacer eso. Así que esto les ayuda potencialmente a acceder a mucha materia prima de América Latina. Una de las cosas que entusiasma especialmente a mucha gente en toda Europa es el acceso al litio. Y hay un montón de productos químicos que se utilizan en las baterías y cosas por el estilo que están allí, en América Latina. Así que ser capaz de acceder a eso más barato. Y luego por el otro lado está el potencial de vender más. Así que Mercosur, y creo que es Brasil, pero varios países tienen un 35% de derechos de importación de automóviles. Si un coche cuesta 50.000 euros cuando se vende, por este impuesto de importación al vender ese mismo coche en América Latina, ahora costará 67.500 euros una vez llegado hasta allí. Eso hace que sea muy difícil competir. Pero eso va a ir desapareciendo poco a poco. Llevará varios años hacerlo. Pero también existe la posibilidad de que Alemania y Europa en particular vendan mucho más en América Latina. Así que este es el acuerdo que se ha alcanzado. Creo que hay más cosas de las que hablar. Pero antes de entrar en ello, quizá con mucho más detalle. ¿Por qué no paso a Andrew Miller, que se enfoca en Estados Unidos y creo que esta semana estabas abordando el comercio latinoamericano desde una dirección ligeramente diferente? Sí, de hecho, quiero hablar bastante sobre el acuerdo comercial Mercosur de la Unión Europea, pero me refería a un ángulo diferente que en realidad no tenía tanto que ver con la Unión Europea, al menos no todavía, sino que tenía que ver con la alianza BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y también han añadido algunas naciones más pequeñas, en los últimos 18 meses. Así que Brasil es una importante economía sudamericana que está en esta alianza informal con estos reyes asiáticos de Oriente, Rusia, China e India. Y estaban hablando el año pasado en su conferencia sobre la creación de una nueva moneda de reserva alternativa para su uso entre las naciones BRICS y sus aliados. Ahora bien, Donald Trump salió y habló de eso esta semana, o creo que a finales de la semana pasada, con un anuncio en el que dijo que básicamente cualquier nación que sea descubierta tratando de desarrollar una nueva moneda de reserva va a estar sujeta a aranceles del 100%. Básicamente él dice que vamos a tratar de sacarlos del sistema económico de Estados Unidos, lo cual es una grave amenaza. Pero se puede ver, y creo que en este caso podría ser el movimiento correcto para Trump a tomar, pero definitivamente arroja un foco sobre la mayor vulnerabilidad económica de Estados Unidos. Ahora, en una guerra comercial a la vieja escuela, la economía de Estados Unidos genera 29 billones de dólares al año. Es sustancialmente más grande que China, es sustancialmente más grande que toda la Unión Europea junta. Así que Estados Unidos está en una buena posición para ganar normalmente una guerra comercial a la antigua con un país.
Pero en este caso, su mayor vulnerabilidad, la mayor debilidad económica de Estados Unidos es su deuda nacional de 36 billones de dólares. Gastamos $1 billón al año solo en intereses de la deuda. Eso es más de lo que gastamos en nuestro ejército. Entre el 20% y el 25% de todos los ingresos fiscales recaudados se destinan a los intereses de la deuda nacional. Así que Elon Musk y otros han señalado que Estados Unidos está en una posición en la que si siguen con esta borrachera de gasto deficitario en la que están, van a llegar a un punto bastante pronto, dentro de una generación, en el que todos los ingresos fiscales solo se destinen al servicio de la deuda nacional y el país caiga en bancarrota. Así que a corto plazo, para tratar de patear esa lata por el camino, el mayor tiempo posible, Estados Unidos necesita que el interés de su deuda nacional, el tipo de interés de su deuda nacional, se mantenga lo más bajo posible. Ahora mismo, el interés de un bono del Tesoro a 10 años es de aproximadamente el 4,1%, el doble que hace unos años. Esa es una de las razones por las que ahora estamos gastando $1 billón en nuestra deuda nacional. Y si sube más, Estados Unidos podría quebrar muy rápidamente. La forma de mantenerlo bajo es que el dólar siga siendo la moneda de reserva. Si no tuviéramos deuda nacional, no sería tan importante tener el dólar como moneda de reserva. Pero como tenemos esta enorme deuda de 36 billones de dólares, el dólar tiene que seguir siendo la moneda de reserva si queremos mantener nuestros tipos de interés lo suficientemente bajos como para poder pagarlos. Así que cualquier conversación de Rusia, China, India, Brasil, estas naciones, sobre hacer una nueva moneda de reserva es una amenaza existencial para Estados Unidos, al menos hasta que consigamos pagar la deuda. Si realmente consiguiéramos pagar la deuda, sería una amenaza menor. Así que ahora mismo Trump básicamente ha puesto al mundo en aviso de que él dice, si te atrapamos tratando de hacer eso, vamos a tener una gran guerra comercial contigo y tu país va a salir muy perjudicado porque probablemente estás comprando un montón de cosas estadounidenses. Y parece que ha funcionado a corto plazo. Tanto India como Sudáfrica, que son naciones BRICS, han aclarado desde que Trump dijo eso como acabamos de hablar de eso el año pasado, realmente no vamos a hacer eso, por favor no nos impongan aranceles. Pero lo hace y es por eso que lo traje como la noticia más importante, porque pone de relieve, es que Trump tiene esta amenaza de que no hagan una moneda de reserva o vamos a ir contra ustedes porque necesitamos las tasas de interés bajas. Pero sí destaca el hecho de que las naciones BRICS tocaron un nervio porque saben dónde la economía de Estados Unidos es débil. Una economía de 29 billones de dólares podrían ser capaz de ganar una guerra comercial a la antigua manera. Pero si realmente pueden convertir esa guerra comercial en una guerra de divisas que cree un bloque que realmente comercie en algo distinto al dólar y pueda destronar al dólar como moneda de reserva mundial, no van a tener un rendimiento del 4% en un bono del Tesoro. Va a ser mucho más alto que eso. Históricamente creo que en los años 70 llegó a más del 12%, y si eso ocurriera hoy, Estados Unidos estaría en bancarrota porque nuestro $1 billón en intereses de la deuda nacional se convertiría en 3 o 4 billones de dólares en intereses de la deuda nacional y todos los ingresos fiscales se irían a nada más que eso. Es una noticia interesante. Casi muestra cómo está un poco atrapado detrás del caballo, supongo, empezar a crear una moneda de reserva antes de estar dominando el comercio mundial. Como que va orgánicamente con quien domina el comercio mundial. Y en este momento muchas naciones dependen de Estados Unidos, así que Estados Unidos puede hacer este tipo de amenazas y promesas. Pero si mucha gente se vuelve dominante sobre alguien más como Europa o como China, entonces estamos en una situación muy diferente. Y creo que este es el gran riesgo para una presidencia Trump. Y esto es sobre lo que advierte la profecía bíblica, aunque creo que no sabemos exactamente cuándo se cumpliría esa advertencia. Si Europa y China se ponen de acuerdo en un sistema de comercio alternativo, entonces empiezas a tener algo lo suficientemente grande como para que sus amenazas contra Estados Unidos puedan ser más poderosas que las amenazas de Estados Unidos contra ellos, y creo que aquí es donde algo como Latinoamérica podría convertirse en un importante campo de batalla económico durante los próximos años. Porque este acuerdo, Mercosur, donde Europa es realmente
se estarían moviendo hacia América Latina, creando el bloque comercial más grande del mundo. Esto daría lugar a mucho más comercio entre Europa y América Latina. Y esto podría significar que Europa, América Latina creo que reciben más inversión extranjera directa de Europa que de Estados Unidos. Está el hecho de que Brasil habla portugués y también Portugal y que todos estos países de habla hispana, bueno, España también habla español, así que ya hay muchos vínculos comerciales allí y realmente el tiempo de vuelo desde Buenos Aires a España o Portugal es más o menos el mismo que el tiempo de vuelo a Nueva York o Washington. Estados Unidos no tiene realmente una ventaja geográfica especial allí. Muchos de estos países ya están más orientados hacia Europa. Eso aumentaría mucho con este acuerdo comercial, pero tampoco es un acuerdo cerrado. Y ahí es donde creo que podrían verse muchas fricciones en los próximos años. Porque Francia odia este acuerdo. A Alemania le encanta. Francia lo odia porque amenaza a los agricultores franceses ya que introduciría mucha agricultura barata en Europa. Y creo que se puede entender cómo un agricultor va a poder operar de forma mucho más barata en el centro de Argentina que en la Unión Europea. Los costes laborales son mucho más bajos, las regulaciones mucho menores. Así que los agricultores están molestos y protestarán por ello. Es muy famoso que la Unión Europea intentara negociar un acuerdo comercial con Canadá solo para que Valonia, el Parlamento Regional de Valonia, que ni siquiera es un país sino una región de Bélgica, detuviera todo el asunto porque un país podía vetarlo y una parte de Bélgica podía vetar que Bélgica firmara este acuerdo comercial. Así que Europa, después de eso, realmente cambió su forma de hacer tratos comerciales. Así que en lugar de que se han alejado de un país, puede vetarlo, pero sigue siendo una minoría de países. Todavía hay una minoría de bloqueo de los países que pueden detenerlo. Y Polonia está totalmente en contra. Solo necesitan conseguir que alguien como Italia se sume también. Y esto está muerto en el agua. Así que usted podría ver potencialmente un gran choque mientras Donald Trump trata de evitar que Latinoamérica se ponga del lado de Europa. Y esto es lo que escribió Eurointelligence esta semana. Y creo que este es un punto realmente bueno que se vincula con la profecía bíblica. Dice que una de las cosas desconocidas es si Trump se está inclinando hacia ellos sobre Mercosur. Él y su equipo podrían adoptar un punto de vista de negligencia benevolente sobre las políticas comerciales de terceros países, pero afectan indirectamente a los intereses estadounidenses. Uno de los países de Mercosur es miembro destacado del grupo BRICS+. China podría considerar una zona de libre comercio Unión Europea y Mercosur como una asociación estratégica y podría intensificar sus inversiones y su comercio en esta zona. A Estados Unidos no le resultaría fácil imponer aranceles al resto del mundo si éste no se uniese simultáneamente en una zona de libre comercio favorable a la globalización. Así que ven el riesgo de que potencialmente este conflicto comercial lleve a que China se una básicamente a la Unión Europea más Mercosur y se forme un bloque comercial con el resto del mundo sin Estados Unidos. Cierto. Anteriormente he mencionado que Estados Unidos tiene una economía de 29 billones de dólares. Están muy bien posicionados para ganar guerras comerciales. No están demasiado preocupados por esta disputa actual con Canadá porque Canadá representa el 8% de la economía estadounidense. Ellos tienen peso para lanzar. Pero la Unión Europea tiene una economía de 19 billones de dólares y China tiene una economía de 18 billones de dólares. Así que cualquier equipo China-Unión Europea es básicamente la única combinación en la que 19 y 18 está llegando a unos 36, 37 billones de dólares. En realidad ha superado a Estados Unidos y tienes más peso para arrojar. Como ahora mismo probablemente fue un error por parte de BRICS empezar a hablar de una moneda de reserva cuando Donald Trump podría arremeter con aranceles contra ellos y evitar que eso suceda. En cierto modo necesitarán primero la zona de libre comercio, lo que es interesante. En realidad tengo aquí un artículo más antiguo de 2013 de Karl Theodor zu Guttenberg, el político alemán, titulado El comercio transatlántico y sus descontentos, y no era sobre el acuerdo Mercosur, era sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. Se trataba de una propuesta de acuerdo de libre comercio e inversión entre Canadá, Estados Unidos y Europa que nunca llegó a producirse.
Pero hizo un comentario interesante al final, en el que dijo que, dada la complejidad del acuerdo, quizá fuera mejor buscar lo que el comisario de Gucht denominó un acuerdo vivo, que pueda ampliarse siempre y cuando la política lo permita. Nosotros sugeriríamos que también sería un acuerdo vivo desde el punto de vista geográfico. Debería utilizarse como modelo la naturaleza abierta del innovador Tratado de Roma de 1957, que consagró el concepto de una unión cada vez más estrecha en Europa. Así que mostrar que el comercio es normalmente como una puerta de entrada, la unión comercial es una puerta de entrada a la unión política. Gran Bretaña lo descubrió por las malas cuando se unió a la Unión Europea. Están en el mercado común. Dicen, oh sí, queremos libre comercio, nos encanta este mercado común, y luego descubrieron que en realidad solo se convierte en esta unión política. Y cuando Gutenberg escribe sobre esto, y creo que habla en nombre de mucha gente en Europa, que este acuerdo a favor del libre comercio en América Latina no va a quedarse simplemente como una zona libre de aranceles. A medida que empiecen a integrar sus economías, lo quieran o no, y creo que lo quieren, van a poder ejercer un mayor control político sobre América Latina. Creo que es el folleto La visión de Isaías sobre el tiempo del fin, capítulo 7, construyendo hacia una catástrofe mundial, donde el Señor... Gerald Florey habla de una unión profetizada entre la Unión Europea y América Latina, pero dice que no va a ser una unión de iguales. Las naciones latinoamericanas van a acabar siendo colonias de Europa. Y una zona de libre comercio puede llevarlos muy lejos, como al principio, no. Quiero decir que por eso los padres fundadores de Estados Unidos estaban muy a favor de los aranceles, y la razón no era porque eso fuera lo mejor para aumentar el nivel de vida de Estados Unidos. De hecho, probablemente lo perjudicó un poco. Pero sabían que tenían que desvincular su economía de Gran Bretaña si querían seguir siendo políticamente independientes de Gran Bretaña a largo plazo. Así que esto de la Unión Europea en América Latina es algo así como lo contrario. Es como si, de acuerdo, empezáramos con el libre comercio y nos ayudáramos mutuamente en nuestras economías, y tal vez no en el caso de los agricultores, pero a medida que las economías de América Latina y Europa se entrelazan, como dijo Gutenberg, se puede utilizar el Tratado de Roma como plantilla para empezar a hacer con América Latina, lo que ya se hizo con la Unión Europea, donde se tiene esta cuasi unión política en la que realmente se pueden empezar a hacer demandas políticas porque sus economías ya están tan entrelazadas. Sí, me alegra que hayas hecho esa observación. Quiero decir que incluso ese punto sobre las colonias, he visto a gente en la prensa haciendo el mismo comentario de que este acuerdo del Mercosur casi devuelve a América Latina a un estatus colonial, porque esta es la razón por la que Europa lo quiere, es que les permite acceder a materias primas que luego pueden obtener de América Latina de forma similar a las colonias. Y luego su punto sobre la influencia política es también, creo, muy bueno. Esto está incorporado en todos los acuerdos de la Unión Europea, incluso ya como parte del acuerdo comercial de Mercosur es que tienen que suscribir un montón de políticas climáticas europeas. Ahora, parte de esto es razonable, como esta es la preocupación de los agricultores franceses, si tenemos que someternos a todas estas regulaciones climáticas, pero sus agricultores no. Es una competencia desigual porque nosotros tenemos todos estos gastos adicionales que ellos no tienen, por lo que podrán producir alimentos mucho más baratos. Y así, la respuesta de Europa es, bueno, mientras negociamos un acuerdo comercial, queremos conseguir que todos los demás firmen también todas estas otras piezas de regulación, pero creo que va más allá. Hay normas sobre la deforestación. Quiero decir, nadie quiere realmente que se deforeste la selva amazónica. Sin embargo, creo que todo el mundo lo valora. Ya saben cómo es Europa. Son muy buenos utilizando cosas que todo el mundo quiere, como el aire limpio y lo que sea, como excusa para tener una lista ridículamente larga de regulaciones. Pero ese tipo de cosas ya están ocurriendo, ¿cierto? Sí, es un poco irónico que lo llamen acuerdo de libre comercio, que cuando uno lo escucha suena como, oh sí, bueno, soy libre de comerciar con quien quiera. Y luego dicen, oh sí, y aquí están las 2000 páginas de estipulaciones que hay que seguir. Pero sí, también es interesante que Alemania sea la que esté presionando a favor de esto, incluso contra la oposición francesa, porque en realidad Alemania tiene mucha experiencia con este tipo de cosas.
cuando oí hablar de este acuerdo de Mercosur, una cita que leí hace años y que siempre se me quedó grabada, la traje conmigo, es de un libro de William Manchester titulado Las armas de Krupp. De hecho, lo tengo aquí conmigo y trata de la historia de las familias Krupp como apoyo al Sacro Imperio Romano. Pero en un ejemplo histórico más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de Hitler y todo eso, cuando Krupp estaba expandiendo sus mercados en Europa del Este, lo resumieron. Manchester lo resume así en la última página del capítulo: La bandera sigue al comercio. Dice, bajo el imperialismo guillermino. Les recordó, el comercio había seguido a la bandera. Ahora la preocupación lo invertiría y los nuevos alumnos del Reich aprenderían que la bandera sigue al comercio. Y demuestra que básicamente, bajo el Kaiser Guillermo y la antigua forma de actuar de Alemania en el siglo XIX, se invadía un país y luego, cuando se había conquistado militarmente, se empezaba a comerciar con él y a integrar su economía. Esta, como Alemania bajo los Krupp, tenía figuras como dijo, bueno, si realmente podemos empezar a vender tantos bienes en Europa del Este que los europeos del Este se vuelvan dependientes de Alemania, podremos levantar la bandera alemana más tarde. Ya tenemos el pie en la puerta. Es interesante que los Krupp pensaran así en los años 50 y 60 porque esas naciones de Europa del Este no se unieron a la Unión Europea como en 2004. Así que hay unas cuantas décadas de libre comercio antes de que digan, de acuerdo, ahora en realidad solo son parte de este nuevo imperio de la Unión Europea liderado por Alemania. Así que ahora América Latina está llegando al punto en el que estaban Rumanía y Polonia hace unas décadas. Los comercios se movieron y entonces la bandera eventualmente lo seguirá. Y entonces, una vez que se tenga realmente... Creo que entre la Unión Europea y Mercosur hay como 700 millones de personas en este bloque comercial. Si consigues que esos 700 millones de personas formen un bloque político al estilo de la Unión Europea, entonces podrás empezar a hablar de una nueva moneda de reserva que sustituya al dólar. Y Trump no puede imponer aranceles poco a poco. Pierde la opción de decir simplemente, bueno, voy a poner aranceles a Brasil si hacen una moneda de reserva. Tendrá que aplicar aranceles a todo el bloque comercial de 700 millones. Y en ese caso, como dije, su población supera a la de Estados Unidos en 2-1. La economía conjunta de Europa y Sudamérica, en términos del Producto Interior Bruto, sigue siendo menor que la de Estados Unidos, pero puede que no siga siendo así si el acuerdo de libre comercio impulsa de algún modo la producción en esas naciones. Así que esto es una amenaza real. Sí. Volviendo a tu punto sobre Europa del Este, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Si vemos una lista de hace un par de años de las principales empresas de Europa del Este de enero de 2022, la segunda empresa con mayor volumen de negocio en Europa del Este era Škoda. La segunda empresa más grande con el segundo mayor volumen de negocios en Europa del Este fue Škoda, que por supuesto ahora es una subsidiaria de Volkswagen. La sexta empresa más grande es Volkswagen Eslovaquia, solo que está registrada como una empresa separada. Y sigues bajando en la lista. Audi Hungría es el octavo país más grande de Europa del Este. La pequeña Polonia era la 10ª. La rama húngara de MVM, una empresa alemana de energía, era la 13ª. Bosch, la 17ª. Si consideramos a uno de los mayores fabricantes de todos estos países, en muchos de ellos se trata de gente que fabrica piezas para coches alemanes. Y es como si todo el Danubio se alimentara de piezas de automóviles para la industria automotriz alemana. Y eso significa que es muy difícil para estos países separarse de Alemania cuando la situación se complica. Y creo que por eso es tan interesante que este acuerdo de Mercosur esté llegando ahora y que vayamos a tener esta lucha de poder franco-alemana. Y creo que es muy posible que tengamos que esperar más incluso antes de este acuerdo. De acuerdo, está firmado, pero antes de que la Unión Europea lo ratifique, voy a leer lo que el señor Fleury escribió sobre eso porque creo que es importante tomar nota y se relaciona directamente con eso. Dijo que antes de que Europa pueda estar estrechamente vinculada a América Latina, algo tendrá que cambiar. Esto fue en 2019.
La actual UE, política y religiosamente desunida, tendrá que convertirse en el Sacro Imperio Romano, políticamente unificado militar y religiosamente. América Latina ya está bastante unida en su religión. El Sacro Imperio Romano tendrá que unirse también en su religión. Y la única manera de eliminar la división es reduciendo esa unión a 10 naciones. Así que podría, como la Unión Europea en su forma actual, podría no ser capaz de hacer que esto suceda. Pero estamos hablando de esto al mismo tiempo que tenemos la crisis política y Europa sin líder. Esto estaba más adelante en mis notas. Hablaré de ello ahora. Pero España, esta semana, el gobierno español perdió su mayoría en el Parlamento. Sí. Así que Pedro Sánchez, el partido separatista catalán, se separó de él y dijo, ya no vamos a apoyarlo. Pidieron un voto de confianza contra él. La cosa es que en España el Parlamento no puede forzar la salida de un primer ministro. Así que el hecho de que haya perdido la mayoría no significa que tenga que dimitir mañana del mismo modo que lo haría en Francia o Alemania. Pero sí significa que tenemos un primer ministro incapaz en España y luego tenemos a Francia, que está en plena confusión y cuyo gobierno cayó hace una semana o dos, y ahora están tratando de conseguir apoyo para un nuevo primer ministro. Alemania se dirige hacia las elecciones como casi todos los grandes países de Europa. Creo que Polonia e Italia serían las únicas excepciones. No tienen prácticamente liderazgo. Y luego tienes este Mercosur en la mezcla. Quizás sea necesario el ascenso de un líder fuerte para forzarlo. Ahora, tal vez incluso desempeñe un papel en el ascenso de este líder fuerte. Y que esta sea otra razón para que Europa se una detrás de alguien que pueda hacer las cosas. Y creo que podríamos ver a ese líder fuerte muy rápidamente. Mientras Europa intenta navegar por un mundo peligroso sin liderazgo, está haciendo que se den cuenta de que incluso si no podemos conseguir un líder fuerte democráticamente, vamos a encontrar la manera de conseguirlo. Pero creo que también vamos a ver este cambio de Europa cada vez más religioso del que hablaba antes con Mijailo, cuando hablábamos de algunos de los comentarios del Papa, de que a medida que el catolicismo juegue un papel importante en Europa, eso va a tener un papel importante en su vinculación con América Latina. Creo que si nos fijamos en cómo están las cosas ahora mismo, China también tiene una enorme influencia en América Latina, y China tiene, o hemos estado hablando en este programa, han estado construyendo nuevos puertos en Perú, y Jeremiah tenía eso hace un par de semanas. ¿Por qué hablamos de que América Latina está especialmente cerca de Europa cuando se podría decir que la relación económica está creciendo realmente entre ellos y China? Bueno, también hay una dimensión cultural añadida. Sí, comparten idiomas, comparten algo de historia con Europa, pero la religión compartida se va a convertir en algo muy poderoso, y lo veremos cada vez más a medida que Europa se transforme en un sacro imperio romano, cada vez más dominado por la Iglesia Católica. Y también el señor Fleury mencionó que Europa se reducirá a 10 naciones. Estamos pronosticando el surgimiento de este sacro imperio romano, dominado por la Iglesia Católica y dirigido por un hombre fuerte, porque eso es lo que Apocalipsis 17 describe en lenguaje bíblico. Un poder de bestia con 10 reyes que es dirigido por una mujer. Eso es una iglesia en el simbolismo bíblico. Y dice que se trata de 10 reyes, no 27 reyes como los que hay ahora en Europa. Y así diríamos, bueno, Europa se va a encoger y se puede ver como, sí, con 27 naciones se hace muy difícil y no pueden firmar un acuerdo con Canadá. Y al final consiguieron el acuerdo con Canadá. Y así van a reducirse a 10, tal vez tendrán que reducirse a 10 antes de conseguir este acuerdo. Así que creo que podría haber, tal vez Donald Trump se meta un poco incluso y trate de enfrentar a las potencias europeas entre sí y encontrar una manera de frenar la ratificación de este acuerdo de Mercosur. Pero una vez que veas esa transformación en Europa, sin duda, entonces vas a ver esta estrecha asociación entre Europa y América Latina. Y entonces es cuando se producen las guerras de divisas y las guerras comerciales. Creo que casi podríamos hablar de guerras de recursos como una característica separada, de la que casi hablamos en el programa de la semana pasada, cuando China vino y dijo que no venderíamos minerales de tierras raras a Estados Unidos. Y esto es debido a las decisiones tontas de Estados Unidos y de Gran Bretaña también, donde la minería se necesitan metales de tierras raras en pequeñas cantidades para casi toda la tecnología. Si vas a hacer chips de computadoras, necesitas metales de tierras raras para hacerlo, y se llaman metales de tierras raras.
No son masivamente raros. Estados Unidos los tiene, pero es muy contaminante sacarlos de la tierra y refinarlos. Y Estados Unidos impone todo tipo de regulaciones a las empresas que lo hacen, lo cual de acuerdo es razonable, ya que nadie quiere que su paisaje tenga un aspecto terrible, pero el resultado es que a China no le importa. Así que China fabrica y extrae todos estos metales de tierras raras de la manera más contaminante posible. Los fabricantes americanos no pueden competir, así que cierran. Y ahora usted tiene la situación en la que China acaba de acaparar el mercado de metales de tierras raras. Creo que es como el 95%. El 96% era hace unos años. Por último, parte del resto del mundo ha comenzado a despertar a esto y que ha estado cambiando. Pero ahora China se ha dado la vuelta y le ha dicho a Estados Unidos, de acuerdo, ¿nos estás amenazando con aranceles? No, no vamos a venderte minerales de tierras raras. Y será interesante ver cómo se desarrolla esto. Si Donald Trump está dispuesto a jugar un montón de cartas, Trump que podría ser bastante agresivo contra China, así que tal vez va a conseguir que retrocedan. Pero China hizo esto hace como 13 años contra Japón, y ganaron y Japón se retractó porque necesitaban acceso a esta cantidad relativamente pequeña de recursos, pero simplemente ellos no podían funcionar sin ellos. Sí, creo que la semana pasada mencionamos, ha invertido mucho en un puerto de aguas profundas en Perú, lo que es muy importante. No lo sabía. Me sorprendió cuando vi el mapa. Pero vi un mapa de puertos de aguas profundas en Norteamérica, en las Américas y en la costa del Pacífico. Actualmente no hay ningún puerto de aguas profundas al sur de California. Creo que hay un par en Canadá, la mayoría están en los Estados Unidos. Así que si estás buscando algo como el litio, en realidad tienes que enviarlo, incluso si el litio va de Perú a China. En realidad tienes que ponerlo en un puerto de aguas poco profundas en un pequeño barco que lo envía a California y luego los californianos pueden enviarlo a través de China. Así que tienen que arrastrar esta cosa porque no hay puertos naturales de aguas profundas en la costa del Pacífico de América del Sur para hacer este puerto de aguas profundas, pero eso está diseñado específicamente. Les ahorrará algo de tiempo. Creo que algunos de los latinoamericanos estaban diciendo que en este momento podemos vender litio a China, pero no podemos vender moras a China porque se echan a perder en el momento en que llegan allí. Es demasiado largo. Así que este puerto de aguas profundas será genial si eres un agricultor peruano de moras porque ahora tienes más mercados a los que enviarlas. Pero deja fuera del sistema a Estados Unidos, que no está tan preocupado por el comercio de moras. Pero el litio es algo porque en algunas cosas, como los productos manufacturados, Estados Unidos depende demasiado de China para los productos manufacturados. Sería estupendo poder desvincular un poco nuestra economía de la de China y empezar a fabricar algunas de estas cosas que necesitamos más cerca de casa. Pero cuando se trata de recursos naturales como el litio, no se puede. No es como abrir una fábrica de camiones en Texas o una fábrica de ropa en Alabama. Tienes que ir donde está el litio. Eso hace que Chile sea muy importante desde un sentido estratégico. Y así, cuando estás haciendo estos aranceles y estás haciendo estas guerras comerciales, no quieres que China compita más que tú en las naciones que realmente tienen los recursos naturales que necesitas. Y creo que esto nos lleva muy bien al artículo que he estado citando todo este tiempo. Estados Unidos está siendo sitiado económicamente, que el señor Flurry escribió en 2019 que habla exactamente de eso, que estas diferentes potencias que vienen y cortar a Estados Unidos de las materias primas y todos estos otros elementos de la guerra comercial y cosas por el estilo también. Pero hay una especificación, él enfoca mucho de esto en una advertencia específica en Deuteronomio 28 y versículo 52, donde Deuteronomio es una promesa de bendiciones a los Estados Unidos y a Gran Bretaña. Este es un mensaje a Israel. Y como el señor Armstrong mostró en su libro Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, ¿el Israel moderno son los judíos en el Medio Oriente? Sí, son descendientes de Israel, pero son descendientes de una sola tribu, la tribu de Judá. Gran Bretaña y Estados Unidos también son descendientes de Israel. Y usted puede comprobarlo en su Biblia.
Usted puede volver a estas escrituras y usted puede ver donde Gran Bretaña y Estados Unidos, los descendientes de Abraham, se les prometió enormes cantidades de riqueza, enormes cantidades de poder, promesas que nunca se han cumplido en el antiguo Israel en los judíos. Y una de estas promesas es que poseerían las puertas de sus enemigos. Y bien, cuando se habla de puertas a escala nacional, ¿qué significa eso? ¿Que es una puerta que puede abrirse y cerrarse para toda una nación? Bueno, una realización de eso son las puertas marítimas. Si posees el estrecho de Gibraltar, esa es una puerta del enemigo. Como se puede cerrar o abrir el mar Mediterráneo o el canal de Panamá es una puerta a escala nacional. ¿Y puedes saber quiénes son los descendientes de Israel? Usted podría decir solo por quién posee estas puertas del mar, pero el señor Armstrong tiene muchas más pruebas que eso. Hay un montón de pruebas que él tiene en ese libro. Así que Dios prometió que Gran Bretaña y Estados Unidos tendrían estas puertas, pero luego también dijo que, si no obedecían en Deuteronomio 28, estas serían quitadas. Deuteronomio 28 y versículo 52 dice: «Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Dios te hubiere dado». Y si piensas en esto en el contexto de Estados Unidos, bueno, si Estados Unidos será asediado y aislado del comercio global, bueno, parte de eso es que todo el resto del mundo se una para aislar a Estados Unidos del comercio. Y si vas a hacer eso, también necesitas a América Latina, porque ahí es donde están las puertas marítimas cruciales para Estados Unidos. La mayor parte del comercio estadounidense viene a través del Golfo de México, incluso el 45% del comercio interno de Estados Unidos. Así que supongo que el comercio de una ciudad a otra en Estados Unidos pasa por el Golfo de México. Tal vez sea comercio marítimo, pero es una estadística muy alta. Así que esta zona es crucial si vas a cortar el comercio mundial. Y luego hay otras profecías como los de Isaías 23 que describen Gran Bretaña y China se unen en una alianza comercial temporal y el comercio entre sí. Así que esa es la imagen que se obtiene. Obtienes un nuevo bloque comercial exactamente como leímos antes, donde tienes a la UE y tienes a China y luego tienes a América Latina, y todos estos comercian juntos y cortan a América del comercio mundial, y usan sus vínculos con América Latina para luego hacer la guerra económica en los Estados Unidos, hasta que América se debilite lo suficiente como para que incluso puedan ser tomados militarmente, físicamente. Y eso es lo que la Biblia advierte aquí. Ahí es donde este acuerdo comercial del Mercosur está llevando. Ahora también hemos dicho que va a haber un respiro de algo de esto bajo el presidente Donald Trump. Así que con qué rapidez verá esto, tal vez tomará un año, o tal vez tomará algunas semanas o meses antes de que la Unión Europea ratifique este acuerdo con Mercosur, y tal vez tendrás algunos movimientos comerciales muy fuertes de Donald Trump que traigan algo de estabilidad y prosperidad a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos no se arrepiente, va a recibir esas maldiciones del capítulo 28 del Deuteronomio, y ahí es donde esta noticia está conduciendo. Y ese artículo, Estados Unidos está siendo sitiado económicamente, lo llevará a través de todas esas distintas profecías. Sí, sin duda son profecías que dan que pensar. Y como he insinuado antes, si el bloque comercial Mercosur fuera ya una unión económica y política e introdujera una nueva moneda de reserva y los tipos de interés de los bonos del Tesoro estadounidense subieran hasta el 8 o el 9%, Estados Unidos ya estaría en bancarrota. Así que eso demuestra cómo de repente algo así podría suceder. Es una especie de golpe maestro. Pero primero tienen que poner en marcha el bloque comercial. Si empiezan a hablar de una moneda de reserva ahora, Trump puede simplemente arancelar naciones individuales. Puede mantenerlos bajo control. Pero una vez que el bloque comercial esté en su lugar, tienes una seria amenaza. Y eso es algo por lo que Estados Unidos tiene que estar muy preocupado. El hecho de que hayan dejado que su deuda nacional llegue a 36 billones en primer lugar es definitivamente un pecado del que el país tiene que arrepentirse. Pero también hay otras grandes noticias esta semana. Una historia que involucra a una nación anglosajona que no es Estados Unidos, que involucra a Australia, ya que están empezando a despertar un poco a esta amenaza económica de China.
acaba de firmar un acuerdo de seguridad esta semana con la nación de Nauru, una pequeña nación insular en el Océano Pacífico que esperan utilizar para al menos frenar la hegemonía de China sobre el Océano Pacífico. Otros acontecimientos y la guerra en curso entre Ucrania y Rusia y la participación de Estados Unidos en ella. Biden, cuya familia ha estado metida hasta el cuello en la corrupción en Ucrania desde hace muchos años, acaba de decidir que va a apresurar miles de millones de dólares más en ayuda a Ucrania. Justo cuando sale por la puerta, creo que está preocupado de que bajo una administración Trump va a haber un poco más de supervisión sobre dónde va parte de esa ayuda, y por eso quiere sacar tanto como sea posible. Aunque esta decisión, a pesar de que no estoy seguro de si Biden lo quiso decir de esta manera, en realidad podría ayudar a poner fin a esa guerra para mostrar algo más de participación estadounidense allí. Porque ahora que Siria se ha derrumbado, o el régimen de Assad en Siria se ha derrumbado, eso definitivamente pone a Rusia en una posición mucho más débil. Y ahora incluso Donald Trump está pidiendo un cese al fuego inmediato en Ucrania. El hecho de que Biden haya invertido todo ese dinero en la compra de armas ucranianas, al mismo tiempo que Rusia está a la defensiva con algunos de sus aliados en Siria y otros lugares, pone a Estados Unidos en una posición de negociación fuerte para empezar a acercar el fin de esa guerra. Y esperemos que lleguen a un buen acuerdo. Otra cosa que está relacionada con las noticias de las que ya hemos hablado es que estoy seguro de que, sea cual sea el acuerdo que se establezca, también le hará algunos favores a Europa, ayudándola a reforzar su control sobre Europa del Este, lo que podría perjudicar a Estados Unidos en el futuro a medida que desarrollen estos enormes bloques comerciales transcontinentales. Pero a corto plazo, creo que hay mucha gente que espera que el cese al fuego de Trump en Ucrania llegue más pronto que tarde. Bueno, gracias por eso, Andrew. Creo que logré mencionar todas las noticias que quería comentar a lo largo del programa. Creo que la única otra cosa que quería mencionar eran las dramáticas noticias de Rumanía de esta semana, donde la semana pasada Jeremiah y yo hablábamos de la interferencia rusa en Rumanía, y poco después de terminar de hacer y editar ese programa, y creo que estábamos en el proceso de subirlo, Rumania canceló todas sus elecciones y dijo que lo estábamos rehaciendo. Lo que ya sabes, creo que el gobierno viene y dice, tienes la respuesta equivocada, inténtalo de nuevo. Añade un color muy diferente a todo lo que estábamos hablando la semana pasada. Y eso fue todo lo que grabamos. Lo hicimos antes del anuncio. Así que volvimos el miércoles y hablamos de ello a la luz de ese nuevo cambio. Y creo que es una noticia realmente interesante porque creo que las pruebas de que Rusia interfirió en esas elecciones son muy convincentes. Pero rehacer unas elecciones porque no te gusta el resultado tampoco es especialmente democrático, y eso es muy de la Unión Europea. Es como si volviéramos al Tratado de Niza, al Tratado de Lisboa y a la Unión Europea diciendo, respuesta equivocada, inténtalo de nuevo. Y así realmente quiero decir, ¿puede sobrevivir la democracia mientras es pisoteada tanto por el consenso europeo como por Rusia? Esto es lo que tratamos en el programa del miércoles, así como las últimas noticias sobre Siria. ¿Hacia dónde se dirige? Creo que lo subimos a YouTube en 2 partes diferentes, ¿me?, así que pueden verlo si les interesa. Los espectadores habituales se habrán dado cuenta de que nos falta un hombre, Jeremiah Jack. Por desgracia, nuestro corresponsal en Asia está enfermo hoy, así que iba a cubrir algunas noticias de Asia para él, y estoy haciendo un trabajo horrible porque nos quedan unos minutos. Y sí, aquí hay una historia de Asia para darle todavía un segmento. Así que China desplegó su mayor flota naval en casi 30 años cerca de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que el 10 de diciembre, así que China tiene cerca de 90 naves y guardacostas en esa zona. Este es este tipo de intensificación de ruido de sables. Creo. También se propaga el miedo, pero también, como Rusia hace esto antes de invadir algún lugar, sigues haciendo ejercicios justo al lado para que, es como... China está concentrando sus barcos en el estrecho de Taiwán de nuevo. Bueno, ya lo han hecho antes. No es gran cosa. Así que siguen haciendo algunas de estas cosas. Pero sin duda hay que estar atentos a la presión sobre Taiwán a medida que se eleva, a medida que China se eleva como potencia.
querrán alejar a este potencial aliado de Estados Unidos o aliado real de Estados Unidos de sus aguas para que puedan extender su armada, de modo que no se vean asediados ellos mismos y que puedan presionar este asedio de Estados Unidos ellos mismos. Bueno, eso es todo para lo que tenemos tiempo. Pondremos enlaces en las notas del programa de todo lo que hablamos. Solo voy a poner ese artículo de nuevo. Estados Unidos está siendo sitiado económicamente. Es una excelente forma de comprobar algunas de estas profecías en más detalle, que pueden repasar con su Biblia y entender por qué este acuerdo con Mercosur y por qué estas relaciones con los BRICS y cosas por el estilo son tan importantes. Y para todo esto pondremos enlaces en nuestras notas del programa. Si se desplazan hacia abajo en YouTube o en Rumble, tendremos enlaces a los que pueden ir para leer estos artículos y profundizar más en su Biblia. Queremos mostrarles que Dios gobierna en los acontecimientos mundiales y que la Biblia cobra vida. Pero esto requiere un poco más de estudio que simplemente sentarse y escuchar un programa, así que nos encantaría que profundizara en eso para comprobar lo que estamos diciendo. Si duda de lo que estamos diciendo, si usted dice, bueno, la Biblia no dice eso, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Vea el artículo, tiene los enlaces, tiene las referencias de las Escrituras. Hemos mencionado una o dos que le darán mucho más, y ese libro, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía también, es un excelente lugar para ir a comprobar por sí mismo lo que la Biblia dice acerca de los eventos del fin de los tiempos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, Andrew. Gracias a Isaac Lawrence y George Haddad por la ingeniería y producción. Gracias a ustedes, los espectadores, pueden ponerse en contacto con nosotros en escriba@latrompeta.es o dejarnos un comentario en YouTube o Rumble. No olvide dar me gusta y suscribirse. Todo eso nos ayuda mucho. Sería estupendo si pudiéramos superar los 36,000 suscriptores antes de que acabe el fin de semana. Ha crecido bastante esta semana. Volveremos con nuestro programa regular el miércoles y hasta entonces continúen observando su mundo.